No Está con sé. la cámara encendida, pero el micrófono se le quedó. A ver, ahora. Sí, Ahora. Ahora, bueno, muy bien. Tenemos que aprender de tecnología un poquito más. Bueno, muchas gracias como siempre por la generosa invitación, la confianza, el cariño que la mayoría de ustedes ya me tiene y ojalá que los nuevos no se asusten conmigo y también me empiecen a querer. Yo no los conozco, pero ya los quiero también. Somos hermanos y estamos haciendo un camino sinodal, sin odos. Este sin que para nosotros significa no, sin hambre, no tengo hambre, sin cansancio, estoy descansado. En griego, sin significa con. ¿eh? Entonces, sin odos, caminar con, caminar juntos. Y qué lindo que nos toca justamente comenzar esta semana con los sin ópticos, los que se ven de una sola mirada. Con una mirada se puede entender los tres. Por eso, sin ópticos. Con una mirada se ven juntos. No así el cuarto evangelio, no así los evangelios apócrifos, que tienen otra lógica de construcción. Pero vamos a trabajar juntos el día de hoy con esto de los sinópticos. Justamente cuando Padre Lauren, Katy y el demás miembros del equipo empezaron a organizar esta semana, primero me habían pedido el día jueves, después me pidieron cambiar al martes y después me pidieron cambiar al miércoles y eso tenía yo agendado. Pero en mi país estamos con fin de semana de carnaval y es feriado. Y como yo tengo otros compromisos, le dije a último momento a Padre Lauren, si tengo que hacer el miércoles, se me complica, porque tendría que viajar el martes, que es cuando la mayoría de la gente regresa a sus casas y un viaje de 4 horas se me iría a 8. Y el bueno de Lauren habló con otros compañeros y volví a cambiar de día y me tocó al fin y al cabo el lunes comenzar. Y yo dije, esto, que agradezco el favor que me han hecho, para ustedes es mucho más que un favor. ¿Por qué? Porque yo entiendo que la mayoría de nosotros muchas veces hacemos con la Biblia un combo y empezamos por cualquier lado y leemos de cualquier forma. Y sin embargo, si somos cristianos, tal vez la clave de interpretación de toda la Biblia son los sinópticos, porque los sinópticos son esos relatos que muestran la humanidad de Jesús al tacto. Es decir, los sinópticos muestran a ese Jesús que recorría pueblos y ciudades enseñando, sanando, comprendiendo las situaciones de muchas personas, las debilidades, las dolencias. Entonces, si nosotros vamos a leer el Génesis, tenemos que leerlo desde los sinópticos, el Apocalipsis desde los sinópticos, las cartas de Pablo desde los sinópticos. Pero Gerardo, si las cartas de Pablo son anteriores y el Génesis mucho más, y otros libros del Antiguo Testamento mucho más antiguos, ¿por qué leerlos desde los sinópticos? Porque en los sinópticos, me parece a mí, tal vez por eso yo me enamoré de ellos, tenemos el acercamiento más más evidente con el Jesús encarnado, con el Dios hecho humano por amor a nosotros. Y dentro de los sinópticos, el primero es Marcos. Por eso, cuando hablamos de sinodalidad en los sinópticos, me pareció que lo más correcto era empezar por Marcos. Les aclaro algo, yo no estoy aquí para enseñar nada a nadie. Simplemente quiero compartir con ustedes herramientas que yo he ido adquiriendo en mi estudio. Si a ustedes les sirven esas herramientas, las ponen en su canastita y las usan. Como decía recién Padre Lauren, a veces nos da un poco de miedo este camino sinodal porque ¿cómo yo voy a ser
camino junto a un señor arzobispo, junto a un gran biblista, que no es mi caso, por cierto, pero sí otros que los van a acompañar esta semana. ¿Cómo yo? No, no. Lo importante es la humildad, hacerse como niños y poner en nuestro canastito nuevas herramientas que otros nos pueden aportar. Los que tienen más formación académica nos darán herramientas de estudio. Los que tienen más camino andado en las comunidades nos darán más experiencia vital. Los señores obispos también aportarán su conocimiento como pastores, como personas que han hecho un largo recorrido también. Pero también ellos tienen que poner en su canastita las herramientas que nosotros le vamos a aportar. Por eso, gracias, Papa Francisco, por invitarnos a hacer este camino juntos. Entonces, yo les propongo, vamos al Evangelio de Marcos. La primera teología cristiana es sin duda la que está contenida en las cartas del apóstol Pablo. Pero esa teología que presenta Pablo es una teología que nos resulta difícil de retener. ¿Por qué? Porque se da a través de conceptos, de ideas, de abstracciones. La grandeza de los evangelios sinópticos fue llevar esa teología cristiana a una vida de Jesús. Los evangelios parten de la teología de Pablo y la encarnan en una vida de Jesús. Y una vida que casualmente es presentada como un largo camino. Cuando nosotros hablamos de odos, camino, y hablamos de sínodos, de caminar juntos, entendemos que vamos a caminar juntos, pero respetando nuestras diversidades, nuestras distintas maneras de servir dentro de este caminar. Porque los ministerios, y están los ministerios ordenados, como el caso del obispo, del presbítero, del diácono, y otros ministerios que no son ordenados, pero que son verdaderos ministerios, como el ministerio del catequista, como el ministerio del que ayuda en la Cáritas o en la acción social, como el ministerio del que visita las cárceles, como el ministerio del teólogo. Son ministerios. Estos ministerios, estos servicios que se dan en el camino, no son simétricos. Muchos de estos ministerios son asimétricos, es decir, que hay diversidad en el grado de ministerio. Se entiende que el que tiene un ministerio ordenado, tiene un ministerio con un grado no superior, sino inferior. Porque en el reino, el que quiere ser el mayor y el más importante debe ser el servidor, el esclavo de todos, ¿verdad? Entonces, el ministro ordenado está ordenado a la comunidad, para el servicio de la comunidad. Y en el Evangelio, o en los Evangelios sinópticos, esta asimetría se nota desde el primer versículo del Evangelio más antiguo, el Evangelio según San Marcos. Allí se dice, comienzo de la buena noticia, o Evangelio de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Es decir, el Jesús que va a recorrer el relato evangélico es proclamado desde el comienzo Mesías e Hijo de Dios. Ninguno de sus discípulas y discípulos tiene esta categoría. Por tanto, ya hay una asimetría desde el comienzo. Caminan juntos, pero uno como Mesías e Hijo de Dios, uno como maestro y el resto como discípulos, como seguidores. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Siempre Jesús es el personaje principal. Durante mucho tiempo, cuando yo leía un pasaje evangélico, supongamos la visita de Jesús a la casa de Marta y María, un pasaje que a mí me gusta tanto, yo tomaba alguno de los personajes secundarios como modelo.
Y entonces decía, bueno, yo quisiera ser como María, estar sentado a los pies de Jesús devorándome sus palabras. O yo quisiera ser como Marta, ponerme al servicio de Jesús desde que Él llega y también después aprender la lección, la invitación a la conversión. Marta, Marta, ¿por qué te ocupas por tantas cosas cuando una sola es necesaria? Eso hacía yo, hasta que un día dije, pero estoy haciendo muy mal, porque el personaje central de los evangelios es Jesucristo. ¿Por qué entonces yo tomo como modelo a Marta, a María, a Pedro, a Juan, al discípulo amado, a la Magdalena o a quien sea, cuando mi único modelo es Jesucristo? Entonces, nosotros tenemos que tener como modelo a Jesucristo, no a los demás. Sin embargo, como dijimos, se da esta asimetría, nosotros no podemos imitar a Jesús en su mesianismo, en su divinidad, porque no somos el Mesías ni somos hijos de Dios según la naturaleza, somos hijos de Dios adoptados en Jesucristo. Pero sí podemos tomar el modelo que Jesús usó para ir formando a su comunidad. Y esto se deja claramente presente en los evangelios. En este primer momento yo quisiera hacer un punteo, pero muy rapidito, para que tomemos conciencia de este recorrido por el camino que se da en los sinópticos. Y en el segundo momento de una horita más o menos, vamos a detenernos en un texto que me parece a mí muy interesante para nuestro hoy y tratar de entender también cómo los sinópticos lo fueron armando. Según la teoría de las dos fuentes, que es la que la mayoría de los biblistas hoy día acepta para explicar la elaboración de los tres evangelios sinópticos, el evangelio base inicial, más antiguo, sería el evangelio de Marcos. Durante muchísimo tiempo, como el evangelio de Mateo es el evangelio que más ha sido comentado, que más ha sido leído en la liturgia de la iglesia en estos 20 siglos de su existencia, durante mucho tiempo se pensó que Marcos era un resumen de Mateo. Pero hoy día la mayoría de los biblistas decimos que no, que Marcos es el evangelio original, que Mateo y Lucas escriben a partir de Marcos, agregando elementos que son comunes a Mateo y a Lucas, la famosa fuente de dichos que se ha perdido, pero que seguramente tanto Mateo como Lucas pudieron consultar, y después elementos que son propios de Mateo y de Lucas y que Marcos desconoce, salvo el final de Marcos, porque los últimos versículos de Marcos, en el capítulo 16, a partir del versículo 9, que en muchas de nuestras Biblias aparecen como apéndice o agregado o conclusión canónica, conclusión larga, es un agregado del último redactor que sí se ha fijado no solo en Mateo y en Lucas, sino que también se ha fijado en Juan. Esto sería muy tardío, pero nosotros no vamos a llegar tan lejos hoy. Como mucho vamos a llegar a Marcos 16:8, es decir, el término original que tuvo el Evangelio de Marcos, para ver lo que Mateo le agrega. Entonces, vamos a empezar con Marcos, pero ya digo, un punteo muy escueto. Marcos, después que hace esta presentación, que podríamos decir de alguna manera es el título de su libro, Comienzo de la buena noticia de Jesús, Mesías, Hijo de Dios, en el versículo 2 dice, como está escrito en el libro del profeta Isaías, y trae una cita del profeta Isaías. Mira, yo envío a mi mensajero delante de ti para prepararte el camino. La primera vez que aparece el término odos
en el Evangelio. O sea que ni bien comienza el Evangelio, ya se habla de un camino. ¿Y quién es este mensajero que va a preparar el camino? Pues Juan el Bautista. Juan el Bautista prepara el camino de Jesús, invitando, llamando, exigiendo, porque Juan tiene un mensaje exigente: conviértanse, es un imperativo, es una orden. Juan comienza entonces preparando el camino. Juan anticipa de algún modo, prepara el que va a recorrer Jesús. En el versículo 14 dice: después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Es decir, Jesús estaba en el Jordán con Juan. Después que fue bautizado por Juan, el único evangelio que dice que Juan bautizó a Jesús es el evangelio de Marcos. Los demás no dicen expresamente que Juan bautizó a Jesús. Dicen que Jesús fue bautizado, dice que Jesús tuvo una relación con Juan, pero el único que expresamente dice que Juan bautiza a Jesús es Marcos. Y después del bautismo, en el versículo 12 dice: enseguida el Espíritu lo llevó al desierto, donde estuvo 40 días y fue tentado por Satanás. ¿A qué desierto lo llevó? ¿Lo llevó a un desierto lejos de Juan o lo llevó al desierto en donde estaba Juan? ¿Y cuáles son estas tentaciones? Nosotros enseguida recordamos las 3 tentaciones que tienen los evangelios según San Mateo y según San Lucas, pero que Marcos no tiene. Marcos simplemente habla de que Jesús fue tentado en el desierto. Miren qué idea loca tiene Gerardo. Gerardo piensa que Jesús comenzó su ministerio público como discípulo de Juan. Se hizo bautizar por Juan y se quedó con Juan, conviviendo con Juan y sus discípulos en el desierto y escuchando la predicación de Juan, que era un bautismo necesario, una conversión necesaria para que Dios no destruyera el árbol, cortara el árbol de raíz con el hacha. El hacha está puesta a la raíz. Esta era la predicación de Juan. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, escuchando esta predicación, dijo: no, este no es el Dios que yo experimento. Este no es el Dios en quien yo creo. Dios no quiere castigar. Dios quiere invitar a la conversión para entrar en la lógica del reino. Por eso, para mí, la gran tentación de Jesús es haber seguido el discurso de Juan. Y Jesús fue capaz de vencer esa tentación y cambió el discurso. Siguió hablando de conversión, siguió hablando de cercanía del reino de los cielos, pero la idea era distinta. No había que ir al reino, había que recibir el reino. Había que abrirse al reino que se ofrecía como don, como regalo. No había que ser bueno para entrar al reino. Había que entrar al reino para empezar a ser bueno. Dios nos hace buenos, no nosotros. Si dependiera la bondad de nosotros, uy, qué difícil. Pero Dios puede hacernos buenos, porque si puede sacar de las piedras hijos de Abraham, ¿cómo no va a poder sacar bondad de cada uno de nosotros? Entonces, Jesús vence la tentación de repetir el discurso de Juan, y cuando Juan es encarcelado, entonces Jesús vuelve a Galilea, según dice el versículo 14, después que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió, es decir, volvió a Galilea, y allí proclamaba la buena noticia de Dios diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en la buena noticia. Acá también conviértanse, metanoia, está en imperativo, o sea, que usa lo mismo que usaba Juan, el imperativo.
conviértanse, pero conviértanse y acepten la buena noticia. Y siguiendo, en el versículo 15 dice, mientras iba caminando por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo, síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Y después pasa lo mismo con Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. La invitación, que también es un imperativo, síganme. ¿Síganme por dónde? Por el camino. Síganme y los haré pescadores de hombres. De a poco, no de un día para otro. Entonces comienza ese camino, ese largo camino por Galilea, la región de Galilea, de donde era oriundo Jesús, bien lejos de Judea, bien lejos de Jerusalén, el centro social, el centro cultural, el centro político de Israel en tiempo de Jesús. Él estaba bien lejos. Después Mateo va a hablar de Galilea de los gentiles, es decir, Galilea de los paganos, porque Galilea está, digamos, en la periferia. Y ahí no tenían un judaísmo tan puro como el que tenían en Jerusalén, sino que tenían un judaísmo bastante contaminado con creencias y prácticas religiosas de pueblos circundantes. Jesús entonces comienza su ministerio caminando e invitando a otros a caminar. Los primeros invitados son todos varones: Pedro, Andrés, Santiago, Juan, y después los que se va a ir nombrando. Si nosotros saltamos un poquito al capítulo 3 de Marcos, capítulo 3, versículo 16, dice que, versículo 13, después subió a la montaña y llamó a su lado a los que quiso. Ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a 12, a los que llamó apóstoles, para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Instituyó a 12, a los que llamó apóstoles. Apostelo significa enviado. ¿Pero para qué los instituyó? Para que estuvieran con él y en un segundo momento para enviarlos a predicar. Lo primero y principal, esta convivencia con Jesús. Convivencia ¿dónde? En el camino, porque Jesús no tenía dónde reposar la cabeza. Era un maestro itinerante y entonces les va enseñando a medida que caminan. Van aprendiendo no solamente de los discursos de Jesús, sino también de su obrar. Maestro, ¿por qué haces esto? Maestro, ¿por qué te comportas así? ¿Por qué dices estas cosas? Y entonces Jesús, en privado, les va enseñando. Y ahora los hago saltar casi al final de Marcos. Marcos en el capítulo 15, donde se narra la pasión, muerte, sepultura de Jesús. Dice Marcos 15:40, había allí, al pie de la cruz, no tan al pie, ¿no? A una cierta distancia, había también allí algunas mujeres que miraban de lejos. Entre ellas estaba María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José, y Salomé, que seguían a Jesús y lo habían servido cuando estaba en Galilea, y muchas otras que habían subido con él a Jerusalén. Qué interesante, ese camino que Jesús comienza a recorrer primero en soledad. Va al Jordán, se hace bautizar por Juan,
permanece en el desierto. Cuando Juan es encarcelado, retorna a Galilea. Ahí llama a sus primeros discípulos, varones. En el capítulo 3 dice que subiendo a la montaña, eligió de entre este gran número de discípulos a 12, a los que instituyó apóstoles para que estuvieran con él y enviarlos a predicar. Y al final de su vida terrena, al pie de la cruz, el evangelista Marcos nos dice que había un grupo de mujeres que lo habían seguido y servido. Seguido y servido. O sea, eran discípulas de Jesús. Habían hecho el camino por Galilea primero, cuando se fue conformando el grupo, y después de Galilea a Jerusalén. Y habían entrado con Jesús. Y cuando estos primeros discípulos varones desaparecen, cuando Jesús es prendido, juzgado, condenado, crucificado, ahí las discípulas mujeres, aquellas que lo habían seguido y servido desde Galilea, ahí estaban, haciendo sínodo, caminando con él, que ya caminar no podía porque tenía los pies clavados. ¿Y cómo termina Marcos su evangelio en el capítulo 16? Diciendo que cuando las mujeres van el domingo de madrugada, bien temprano, pensando quién nos moverá la piedra del sepulcro, para contemplar el cuerpo de su amado Maestro y Señor, se encuentran que la piedra ha sido removida. Y cuando se asoman, encuentran a un joven, a un ángel, que les dice: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Y miren el versículo 7 del capítulo 16. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán, como él se lo había dicho. Vayan a Galilea, allí lo verán. Ya Jesús resucitado no tiene más los pies clavados, los tiene llagados. Sí, sí, claro. Conserva las llagas de la pasión, pero ahora no necesita caminar físicamente. Puede trasladarse sin necesidad de movimiento físico. Los que sí tienen que hacer el camino de vuelta son sus discípulos y discípulas, para encontrarse con él en Galilea. Así termina el Evangelio de Marcos. En realidad termina diciendo que las mujeres no dijeron nada a nadie, porque temblando y fuera de sí, estaban llenas de el sagrado temor de haberse encontrado con la trascendencia, con el misterio, haber contemplado la gloria del Señor resucitado a través de las palabras del ángel. Así termina el Evangelio de Marcos. Después uno agregó ese famoso apéndice del versículo 9 al versículo 20, pero yo prefiero no tocarlo ahora. Quiero terminar Marcos en su versión original, para ver qué le agrega justamente Mateo. Ahora tenemos que ir para adelante en nuestra Biblia, pero para atrás en el tiempo, porque Mateo fue escrito varios años después de Marcos. Fíjense que al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 16, se dice: los 11 discípulos fueron a Galilea. Porque Mateo sigue la lógica de Marcos, sigue el esquema de Marcos, agrega cosas, también quita algunas que otras, pero sobre todo agrega, agrega parábolas, agrega milagros, agrega otras cosas y completa el final. En Mateo las mujeres no quedan
calladas, guardando silencio ante el misterio, sino que comunican lo que han experimentado. Y los discípulos obedecen a las mujeres. Los discípulos obedecen a las mujeres. ¿Quiénes son los primeros apóstoles? En Marcos 3, los primeros apóstoles son los 12, porque Jesús los llama apóstoles. Pero en realidad, las primeras apóstoles son las mujeres. Las primeras que llevan la buena noticia de la resurrección son las mujeres. Y ellas entonces se convierten en las apóstoles de los apóstoles. Y acá en Mateo, los apóstoles le hacen caso. Más que los apóstoles diría los 12. Ustedes me imagino que muchos ya han escuchado al doctor Ariel Álvarez Valdés cuando él hace esa hermosa diferencia entre discípulos, apóstoles y 12. Yo también pienso como él. Los apóstoles son más que los 12. De hecho, las mujeres, acabo de decir, son apóstoles y no son parte de los 12. Acá dice en el versículo 16 del capítulo 28 de Mateo: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. 11. La iglesia nació fallada. Jesús había elegido 12, pero acá hay 11. Qué lindo mensaje para nosotros, ser parte de una iglesia fallada desde el origen. Algunos por ahí, sobre todo veo algunos mensajes por internet, quisieran una iglesia perfecta, una iglesia de santos, una iglesia de gente honesta, una iglesia de gente impecable. Yo digo, ay, por favor, que no sea así tan rápido, por lo menos esperen que yo me muera, porque si la iglesia fuera así, yo no tendría lugar en ella. Yo no tendría lugar en ella. Entonces la iglesia nació fallada. Así que todos los que estamos acá y nos reconocemos fallados, demos un grito de alegría. Estamos en la iglesia verdadera, la de los fallados. La iglesia de los santos estará en el cielo, pero acá somos una iglesia de santos pecadores, de santos que andamos rengueando por el camino, diría mi amigo San Agustín. Rengo, pero por el camino, con bastón, con muletas, con lo que sea, pero por el camino. Entonces los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña donde Jesús los había citado. Al verlo, se postraron delante de él. Sin embargo, algunos todavía dudaban. Qué lindo esto de Mateo. Se postraron aunque dudaban, no la tenían clara. Y el camino sinodal es necesario recorrerlo no con certezas, sino con dudas. ¿Estaremos haciendo bien las cosas? ¿No nos habremos alejado un poco de lo esencial y tenemos que volver a lo esencial? ¿No nos habremos adormecido con un montón de humo, de incienso y de largas oraciones y nos hemos olvidado de que lo principal es hacer a los demás lo que nos gustaría que los demás hagan con nosotros, porque en esto se reduce la ley y los profetas, según dice Mateo? ¿No será que tenemos que volver a el comienzo de la buena noticia de Jesucristo, Mesías, Hijo de Dios? ¿No será que también nosotros tenemos que volver a recorrer el camino desde Galilea y tocar la humanidad de Jesús, que se hace presente también en nuestras hermanas y hermanos? Y para terminar con Mateo, fíjense cómo él concluye hermosamente su evangelio. Versículo 19 del capítulo 28. Vayan entonces y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Está con nosotros por el camino. Qué hermoso. Bueno, yo me siento muy honrado de que el Centro Bíblico Verbo Divino me haya invitado. Un centro misionero
que tiene por objetivo principal ir haciendo que todos los pueblos sean discípulos de Jesús, invitándolos al discipulado. Y después, si alguno se quiere bautizar, le echamos el agua. Pero primero hay que hacer los discípulos, porque la mayoría de nosotros nos echaron el agua de tan chiquito que no nos dieron ni tiempo de pensar si queríamos ser o no discípulas y discípulos de Jesús. Me imagino que si estamos acá es porque queremos serlo. Así que también acá pegamos un grito de alegría. Sí, Señor, quiero ser tu discípula, tu discípulo. Rengo, pero por el camino, con dificultades para caminar, a los tumbos a cada rato, pero por el camino, en el que vos estás con nosotros siempre hasta el fin de los tiempos. Y ahora saltamos a mi gran amigo, el evangelista Lucas, que también va a seguir el mismo recorrido de camino que presenta Marcos. Entonces, yo no me voy a detener en muchísimos pasajes de Lucas. Simplemente alguna cosita. Por ejemplo, en el capítulo 8 de Lucas, los primeros 3 versículos. Estos versículos se lo tienen que aprender de memoria, sobre todo las mujeres, para cuando por ahí algún cura trasnochado, algún teólogo tonto, algún señor obispo diga, no, las mujeres no tienen nada que decir. ¿Cómo, señor? Mire acá, Lucas 8, 1, 3. Jesús recorría las ciudades y los pueblos, predicando y anunciando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios, Juana, esposa de Cusa, intendente de Herodes, Susana y muchas otras que los ayudaban, que los servían, que los diaconaban con sus bienes. Seguían y servían a Jesús. Estas mujeres que nosotros llamamos piadosas mujeres, las piadosas mujeres. Y yo siempre digo, vaya a saber cómo las habrán catalogado, cómo las habrán nombrado en su época. Piadosas no creo que les hubieran dicho. Lo mínimo que les habrían dicho es locas, atrevidas, forajidas, malas madres, peores esposas que abandonan sus casas para seguir a ese barbudo con esos otros barbudos y van recorriendo pueblos y ciudades. Y no solamente están presentes cuando Jesús predica, cura, sana, sino que también cenan con ellos y pasan con ellos la noche. No creo que las miraran con muy buenos ojos a esas señoras en aquel tiempo. Pero hoy nosotros decimos piadosas mujeres, y les pedimos que intercedan por nosotros para animarnos, tanto los varoncitos como las mujeres, a seguirlo a Jesús bien de cerca por el camino. Siguiendo este camino, fíjense en el capítulo 10 de Lucas, uno de los pasajes que a mí más me gusta, en el capítulo 10, versículo 38 en adelante, se cuenta la visita de Jesús a la casa de Marta. Dice, mientras iban de camino, Jesús entró en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Qué hermoso, mientras iban de camino. ¿Quiénes iban de camino? Jesús con sus discípulos y discípulas. ¿Hasta dónde? Hasta la cruz, donde los discípulos se ausentaron un ratito y las mujeres estuvieron firmes hasta el último momento. Y para terminar con el amigo Lucas, vamos a ver cómo él narra el final. En el capítulo 24, versículo 50, dice, después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania, o sea, que no es en Galilea, la ascensión, como es en Mateo y como habían sido invitados en Marcos, sino que es en las cercanías de Jerusalén, Betania. Después Jesús los llevó hasta las proximidades de Betania
y elevando sus manos los bendijo. Mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Los discípulos que se habían postrado delante de él volvieron a Jerusalén con gran alegría y permanecían continuamente en el templo alabando a Dios. No quiero que el padre Lauren me rete, ni quiero que se enoje conmigo el que va a hablarles de Hechos de los Apóstoles, pero ustedes saben que la obra de Lucas tiene 2 tomos, 2 volúmenes, el Evangelio según San Lucas y Hechos de los Apóstoles, que es la continuación. Por eso, para terminar de entender este recorrido por los sinópticos, me parece necesario irme al capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, versículo 9. Dice: dicho esto, los apóstoles lo vieron elevarse y una nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la mirada puesta en el cielo, mientras Jesús subía, se les aparecieron 2 hombres vestidos de blanco que les dijeron: hombres de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que les ha sido quitado fue elevado al cielo. Vendrá de la misma manera que lo habían visto partir. O sea, no se queden acá mirando para arriba, sino que salgan. Y ahora un poquito para atrás y con esto termino. En el capítulo 1 de Hechos de los Apóstoles, versículo 8 dice: recibirán la fuerza del Espíritu Santo que se descenderá sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ellos están en Jerusalén, serán mis testigos en Jerusalén. Después, toda Judea, Samaria. Se salta a Galilea, porque en Galilea predicó bastante Jesús, no hace falta volver a Galilea, según Lucas, y hasta los confines de la tierra. Confines de la tierra, que en esa época el Finisterre sería España, y hoy los confines de la tierra no son ni Quito para un argentino, ni Ushuaia para un habitante de Centroamérica, ni Europa, ni Rusia, ni los confines de la tierra. Seguramente hoy son situaciones vitales, situaciones de personas que están marginadas, que están fuera de lo que nosotros ya hemos aceptado. Tenemos que ir, recorrer esos territorios, como el Papa Francisco nos dice, esas situaciones vitales de marginación, y anunciarles la buena noticia, invitarlos a hacerse discípulos, y si pueden y si quieren, también a recibir el bautismo y a compartir con nosotros lo más hermoso, lo más sagrado que tenemos, que es la Eucaristía, en donde Él se nos entrega totalmente. Bueno, espero que les haya servido este pequeño punteo por los sinópticos. Gracias, Gerardo. Dios te pague, ¿cómo no? Tenemos 2 preguntitas, 2 manitos levantadas, ¿sí? Miguel, por favor, abre tu micrófono y compártenos tu pregunta. Hasta que Miguel abra el micrófono, vamos a escuchar a Martina, por favor. Hola, buenos días. Muy Primeramente, pues agradecer y muy complacida con la explicación hasta este momento, pero solo tengo un punto que no me quedó un poco claro. Cuando comenzó a hablar del Evangelio de Marcos, usted dijo: no somos hijos de Dios en naturaleza, somos adoptados en Jesús. Lo que me gustaría es que por favor me amplíe un poquito más esto, si es posible. Sí, querida 'Nosotros creemos que Jesucristo es verdadero Dios
y verdadero hombre. Una sola persona con dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana. Naturaleza divina tienen solamente tres personas para los cristianos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Nosotros tenemos solo naturaleza humana, por tanto, somos hijos en el Hijo. Jesucristo, o mejor dicho, la segunda persona de la Santísima Trinidad, la palabra, el verbo, al hacerse carne, al tomar nuestra naturaleza, nos asocia como hijos. Por eso somos hijos en el Hijo. Dios nos adopta como sus hijos, pero no tenemos la misma naturaleza. Nosotros solo tenemos naturaleza humana. Ni siquiera la bienaventurada Virgen María, concebida sin pecado, y todas las hermosas cosas que podemos decir los católicos y los ortodoxos de ella, ni siquiera ella tiene naturaleza divina. La naturaleza divina solamente corresponde a las tres divinas personas. Por eso, en muchos lugares también se está insistiendo no llamar más a María Santísima, llamarla bienaventurada, como la llaman los textos del Nuevo Testamento, la bienaventurada Virgen María, la dichosa, la feliz, pero no Santísima. Reservar el Santísima para la Santísima Trinidad, para mostrar esta diferencia de naturaleza. Pero esto de la adopción, ¿no? Nos tiene que llenar también de alegría. O sea, Dios no solamente es nuestro creador, sino también nuestro Padre. Por eso ven cuando en la misa decimos, nos animamos a decir Padre nuestro. Jesús nos enseña a llamarlo Padre. Pero Padre con el que no compartimos la naturaleza, porque Él es Dios y nosotros somos humanos. Bueno, espero haber sido claro. Gracias, Gerardo. Vamos a ver si Miguel ya tiene la oportunidad de compartirnos su pregunta. Miguel Orlando Gabriel, por favor, si puedes abrir tu micrófono. Bueno, voy a habilitar el chat para que también puedan hacerte alguna pregunta, ya que algunos son tímidos. Tímidos y temidos. Por si tienen alguna inquietud, por favor, es el espacio para ayudarnos con esto, que es riqueza para todos. Miguel, no sabemos qué le pasó, tendrá algún problema técnico. Gisela, por favor. Miguel está muy lejos, en Argentina. Buenos días. Algún rato en alguna charla que ya escuchamos nos decían que los hombres no somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, más o menos lo que usted explica este rato sería eso, ¿no? O sea, porque no tenemos la naturaleza divina, sino la naturaleza humana. Ahí estaría bien. Bueno, según el libro del Génesis, nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza, pero imagen y semejanza, claro, habría que entenderlo un poco dentro del contexto de escritura del libro del Génesis. Así como los emperadores, los reyes, hacían hacer estatuas con su figura, con su efigie, entonces esas estatuas eran a imagen y semejanza, pero no eran el emperador, no eran el rey. Tenían semejanza, se parecían de algún modo, nada más. Y eso es lo que somos nosotros, según nos dicen los textos sagrados, hechos a imagen y semejanza de Dios, pero bien distintos, ¿no? Por eso muchas veces también en la Escritura se dice, tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Y cuál es nuestro gran trabajo espiritual? Dejarnos parecer a Dios, tener los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Capítulo 2 de la carta a los Filipenses, el cual, siendo de naturaleza divina, no hizo alarde de su semejanza de Dios, sino que se humilló y se hizo en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Pero nosotros, por más que nos esforzáramos, nunca vamos a poder tener la naturaleza divina. Eso no se nos pide. Sin embargo, miren, por ejemplo, Mateo cuando dice, sean perfectos como el Padre Celestial es perfecto. Lucas dice, sean misericordiosos como el Padre es misericordioso. Tenemos que asemejarnos, tenemos que parecernos.
¿A través de qué? Del camino de Jesús. Él nos lo hace fácil, ¿por qué? Porque Él se hizo semejante a nosotros. Entonces nosotros tenemos que imitar la humanidad de Jesús, y es lo más cerca que vamos a poder estar de la divinidad, imitando su humanidad. Nosotros no podemos hacer los mismos milagros que Jesús, nosotros no podemos tener la misma claridad de pensamiento de Jesús, pero sí nosotros podemos recorrer el camino, como lo hizo Jesús, rodeándonos de amigas, de amigos, compartiendo. ¿Cómo he deseado comer esta Pascua con ustedes?, dice Jesús. Qué lindo que nosotros también pudiéramos decir, por ejemplo, después de que pase la pandemia, qué suerte que otra vez nos podemos juntar, qué lindo que otra vez podemos encontrarnos en la comunidad. Así tenemos que imitar a Jesús. Ustedes me llaman maestro y señor, y lo soy. Sin embargo, les lavé los pies. Hagan ustedes lo mismo. Ya me fui al Evangelio de Juan, ¿no? Pero bueno, se entiende. Gracias. Gracias, Gerardo. A ver por acá en el chat. Espéranos un minutico, Víctor. René Enríquez, algo sencillito. ¿Qué Biblia utilizó el padre Gerardo? Bueno, primero explícales qué padre de familia eres. Bueno, sí. Padre de familia y padre de todos los que anden buscando un padre por ahí, con mucho gusto, ¿no? Y ojalá todos seamos padres y madres. No soy cura, no, eso no. Esta es la Biblia que yo uso, el libro del pueblo de Dios. Y en la versión de Verbo Divino, que la deben tener ahí en el centro, ¿o no? Claro que sí, está de promoción. Aprovechen. Y que usa el Papa Francisco. También, claro. Bien, Sí. María Auxiliadora de Colombia nos dice, ¿por qué dijo que eran 11 apóstoles que llegaron con Jesús? Ahí me perdí porque me entró una llamada. Bueno, María Auxiliadora, porque ahí dice el texto de Mateo, dice que eran 11, ya Judas no estaba. Ya Judas no estaba, pero Jesús había elegido 12. Por eso digo, la iglesia nació fallada. La iglesia nació fallada. Qué lindo, María Auxiliadora. Mi parroquia en Buenos Aires es la Basílica de María Auxiliadora. Así que la voy a tener bien presente, los 24 sobre todo. Ella es muy buena alumna. Termino con la de Vivian, aunque hay muchos más mensajes, pero voy a dar paso a Víctor y a Lucila, ¿no? Vivian Salcedo nos dice, el relato de Lucas 24:50 es diferente a Hechos 1:9. ¿Son diferentes autores? Bueno, Mateo es diferente a Lucas, por supuesto. Y también podríamos decir que el Lucas de los Evangelios tiene un final que no coincide del todo con el comienzo de Hechos, aunque hoy día todos hablan de que es la misma autoría o la misma escuela de narración, la del Evangelio según San Lucas y la de Hechos, porque para el Evangelio según San Lucas, Jesús se aparece resucitado solo 3 veces y siempre en Jerusalén, o en el camino a Emaús. Van de Jerusalén a Emaús y vuelven. También podría haber tomado este texto, no lo tomé porque ustedes ya lo conocen bien, el camino de Emaús, pero los dos que van huyendo a Emaús después vuelven corriendo a Jerusalén por el camino. Entonces, en el Evangelio Jesús se aparece solo el domingo de Pascua en Jerusalén y sube a los cielos desde Jerusalén. En Hechos, en cambio, Jesús permanece dando vueltas durante 40 días. Entonces, ¿quién dice la verdad? Los dos dicen la verdad, pero no verdades de tipo histórico-cronológico, porque no son libros de historia, sino que son catequesis, son testimonios de fe, que lo que intentan es, a través de imágenes, a través de relatos, transmitirnos la buena noticia de Jesús. Entonces, no nos hagamos problema porque haya diferencias entre los relatos y no caigamos en el error del concordismo, es decir, tratar de hacer concordar, forzar los textos. No. Marcos dice esto, Mateo, ya les dije, por ejemplo, el único que dice que Juan Bautista bautizó a Jesús es Marcos, nadie más. Sin embargo, todos nosotros damos por hecho que Juan lo bautizó. Eso lo hemos incorporado. O sea, nosotros también hacemos, de los evangelios hacemos una selección, y nos quedamos con una cosa como si fuera unificada.
creo que tenemos que hacer el camino inverso. Así como las mujeres invitan a los discípulos a volver a Galilea, yo les invitaría a volver a leer y a estudiar cada evangelio por separado, a salir de este combo que tenemos. Y nadie mejor que el Centro Bíblico Verbo Divino, que organiza esos cursos maravillosos centrados en un libro y no mezclar, ¿no? Porque esta deformación que hemos hecho nosotros de los libros es muy perjudicial para mí. No, hay que ir a ver, ¿qué dice Marcos? ¿Qué dice Mateo? ¿Qué dice Lucas? Y hay una diferencia. Bueno, ¿por qué será esta diferencia? Si agregó, ¿por qué agregó? Si quitó, ¿por qué quitó? Y ahí es donde tenemos que tener en cuenta el auditorio original del evangelista, que no somos nosotros. Ellos escriben para un auditorio determinado. Entonces, cuando Mateo tuvo en sus manos a Marcos, dijo, uy, qué obra maestra es esta, qué maravilla es esto, pero a mi gente hay cosas que no le van a cerrar, entonces las tengo que sacar o le tengo que agregar. Y eso es lo que hicieron, tanto Mateo como Lucas. Se animaron, animémonos también nosotros, animémonos también nosotros, no tengamos miedos, no tengamos miedo. Gracias, Gerardo. Qué lindas palabras para motivarnos a hacer un estudio de cada uno de los evangelios. Y en este tiempo que es tan bonito que vamos ya camino a la Pascua, ¿no? A la persona que me esté llamando, mil disculpas que tengo que rechazarle. Ahorita estamos en preguntitas. Víctor Hugo, por favor, ayúdanos con esa riqueza de pregunta. Muchas gracias, más que pregunta, agradecerles porque me hacen acordar y me traen a la memoria que he tenido unos buenos instructores, unos sacerdotes excelentes, en donde nos indican que el libro de Marco, el canónico del Nuevo Testamento, el de Marco, es el relato que hacía San Pedro en Roma, porque los romanos le pedían, por tradición, que hablara de Jesucristo, del príncipe de los apóstoles. Entonces se debería llamar el evangelio de los catecúmenos, los que inician en la vida del Señor. Los que podía también llamarse el evangelio de San Pedro. El evangelio de Lucas, asimismo, es canónico y ahí ya de Mateo, digamos, es para los catequistas, a los que ya conocían de la palabra del Señor, dice aquí en el libro que tengo. Es el primero, el primer libro canónico del Nuevo Testamento, que por razones de enseñanza se le puso primero a Marcos y después a Mateo, y que se sintetiza en 3 partes. Víctor, gracias. Discúlpanos, pero ahorita es momento de preguntitas. ¿Sí? Lucas, el de misionero, el de las mujeres, de las misiones y de la misericordia. Eso nomás. Dios Gracias. te pague, Víctor. Gracias de todo corazón. Gracias, pero ahorita vamos a dar paso a los que tienen preguntitas, ¿te parece? Y Katy, y yo te apoyo que me escriban a mí. Yo estoy silencioso porque estoy contestando a estudiantes, ¿sí? Ok, ya le escucharon todos al padre Laure. Lucila Morales, por favor, ¿nos ayudas con tu pregunta? Ay, gracias, Katy, muy amable. Agradecer a al padre Lauren, agradecer a este profesor por esto tan maravilloso. Y una inquietud, pues, que pues me surge en cuanto al hijos de Dios, el bautismo que nosotros tenemos, nos dicen que en el bautismo somos hijos de Dios, que de pronto no sé, una persona tomarlo como si un niño o una persona adulta no está bautizada, no es hijo de Dios. Esa es como mi inquietud. Muchas gracias. Sí, gracias Lucía, qué lindo. Bueno, ven, ustedes me están llevando a la dogmática, ¿no? Pero bueno, fui 17 años profesor de dogmática, así que me voy a animar a meterme otra vez en estos temas. Prefiero quedarme con la Biblia, pero bueno, ya que ustedes quieren esto, les digo mi opinión. Muchas veces está esa interpretación de que el bautismo nos hace hijos de Dios. Yo diría que hoy día mejor sería formularlo así. En el bautismo celebramos
que reconocemos nuestra filiación divina. O sea, como nos reconocemos hijos de Dios, celebramos el bautismo. Y yo lo comparo con la fiesta de cumpleaños. Yo cumplo años el 30 de agosto, el día que nosotros celebramos acá Santa Rosa. Pero cuando mi cumpleaños cae un día de semana, me lo festejan después, a veces en septiembre. Pasaron varios días. Sin embargo, me cantan que los cumpla feliz. Ya pasó mi cumpleaños. Entonces, el bautismo es como la fiesta de cumpleaños, pero el día de mi nacimiento es anterior. Por tanto, yo creo esto, nosotros todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, somos adoptados por Dios como hijos. Y los cristianos los celebramos a través del bautismo. Pero no es que el bautismo nos hace distintos. No, en el bautismo celebramos el hecho de reconocer esta filiación. Todos los seres humanos son hijas e hijos de Dios. Por eso, qué cuidado tenemos que tener cuando nos tratamos, ¿no? Porque estamos tratando siempre a una hija, a un hijo de Dios. Ay, Pero muy bueno. bien, profesor. Muchas gracias. Sí. ¿No es cierto? Es decir, sí, simétrico sería que están en el mismo nivel, y asimétrico que tienen distinto nivel. De ordinario nosotros, muchos de los que estamos acá, hemos entendido a los ministros ordenados como los que están allá arriba, en la punta de la pirámide. Pero el Papa Francisco habla de la pirámide invertida, la punta para abajo. Hay asimetría, pero hacia abajo. O sea, el ministro ordenado está puesto al servicio de toda la comunidad. Por ejemplo, este pobre teólogo también tiene un ministerio asimétrico con los que quieren estudiar. Con el que no quiere estudiar yo no tengo nada que hacer, soy un igual. En cambio, el ministro ordenado está siempre por debajo, está siempre al servicio. Por eso, cuando a alguno se le suba un poquito los humos, ustedes recuérdenle, mire que usted está ordenado a mi servicio. En ese sentido es asimétrico. Después, en la comunidad, somos todos iguales. Somos todos iguales. Muchas veces, también, cuando hablamos de pueblo de Dios, entendemos que lo que llamamos jerarquía no forma parte del pueblo de Dios. ¿Quién dijo eso? No, también son parte del pueblo de Dios, que dentro del pueblo cumplen un ministerio ordenado. Y el Papa Francisco, no parece argentino este hombre, la verdad que no parece argentino porque tiene una inteligencia superior cuando dice que los pastores tienen que estar atentos al rebaño porque el rebaño tiene buen olfato y a veces es el rebaño con su olfato el que descubre los mejores pastos. Después nosotros nos hemos quedado mucho con la idea de el pastor, pero miren lo que hemos visto recién en los sinópticos. ¿A qué los invita Jesús a los discípulos? A ser pescadores, no pastores. El pastor tiene una forma de tratar a las ovejas. El pescador tiene otra forma de tratar a los peces. Tira el anzuelo, tira la red y recoge lo que venga. Entonces digo, también esto, ¿no? Cuando nosotros nos quedamos con una sola imagen. Lo mismo pasaría, por ejemplo, en la Eucaristía. Nos quedamos en la Eucaristía con la última cena. Tomen y coman todos, tomen y beban todos. Pero según el cuarto evangelio, está el lavatorio de los pies. ¿Por qué esa imagen se nos ha borrado y la dejamos solamente para el Jueves Santo? ¿Por qué no volver a esa imagen de lavarnos los pies mutuamente? Bueno, perdonen, no sé si fui claro o los confundí más, disculpen. Bastante claro, Gerardo. Muchas gracias. Faltan 7 minutitos. ¿Te animas a responder algunas otras inquietudes? Que tengo algunas. Para eso estoy. Hola, Gerardo. Dice que por alguna complicación de audio no escucho bien. Juan el Bautista no preparó el camino sinodal por su visión de castigo, de conversión, y Jesús lo aclaró. No, bueno, yo no diría camino sinodal. Me parece que no sé si haría esta distinción entre Juan y Jesús. Sí que tienen una visión distinta.
el tema es este. Uno puede entender los evangelios como una historia cronológica de Jesús y entonces se queda con todo lo que está ahí escrito como si hubiera sucedido tal cual. No es mi visión. Mi idea es esta. Sucedieron distintos acontecimientos en torno a la figura de Jesús y la comunidad cristiana, después de la experiencia de la Pascua, reacomoda desde su nueva visión de Jesús, reacomoda esos acontecimientos. Y entonces la figura de Juan Bautista, que tal vez fue mucho más atractiva que la de Jesús. Miren lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Juan Bautista era austero, vivía en el desierto, era un profeta. Jesús era un comilón, un bebedor, amigo de pecadores, se juntaba con cualquiera, andaba con esas mujeres de un lado para otro, que dormían ahí con ellos. Para mí que mucha gente decía, no, el verdadero Mesías es el Bautista. Pero los cristianos, después de la experiencia de Pascua, tuvieron que reubicar al Bautista en esta historia que presentan. Y entonces lo ponen preparando el camino de Jesús. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, si alguien quiere quedarse con los evangelios como relato histórico de lo que tal cual ocurrió, bueno, es su decisión. Va a tener problema cuando haya diferencia entre un evangelio y otro. Va a tener problemas. Pero, por ejemplo, los sinópticos dicen que Jesús llamó a los primeros discípulos. Y el primero, ¿quién es? Pedro. Juan dice que el Bautista les dijo, ese es el Cordero de Dios. Y 2 de los discípulos del Bautista empezaron a seguir a Jesús. ¿Y quién fue el primero? Andrés. ¿Quién fue el segundo? Pedro. Entonces, ¿quién tiene razón? ¿Los sinópticos que ponen a Pedro en primer lugar? ¿O el Evangelio de Juan que pone a Pedro en segundo lugar? ¿Quién tiene razón? ¿Cómo fue la llamada? ¿Directa, como dicen los sinópticos? Jesús que le dice, vengan y síganme. ¿O cómo presenta Juan, por contagio? No, ninguno de ellos es un libro de historia en el sentido actual que le damos a la historia. Son testimonios de fe que intentan entusiasmar a los lectores en el seguimiento de Jesús. Entonces no busquemos precisiones históricas, cómo fue, cómo ocurrió, qué dijo, quién lo dijo, sino entendamos la lógica del autor sagrado que escribe inspirado por Dios, pero de acuerdo a sus conocimientos, a su psicología, a su situación vital y sobre todo a sus lectores ideales en los que estaba pensando. No estaba pensando en el centro bíblico de Quito, Ecuador. No. Estaban pensando en otras comunidades, con otra cultura, con otra problemática. Ahora, nosotros hoy leemos esos textos y tratamos de encontrar en ellos palabra de salvación para nosotros hoy. ¿Se entiende? Que vivimos en otra cultura, en otra época, con otra mentalidad. Cuando usamos las mismas palabras tienen un significado distinto. Hacerse como niño en tiempo de Jesús significa lo mismo que para nosotros hoy, que conocemos a Piaget, que conocemos un montón de teorías acerca de la evolución de la psicología del niño. Yo creo que no. Entonces habrá que entender qué quiso decir el evangelista cuando dijo hacerse como niño. Habrá que entenderlo. Y para eso hacemos estos estudios, para tratar de entender, y compartimos nuestras herramientas. Yo no sé más que ustedes, no se lo van a creer. Yo tengo a lo mejor más herramientas, porque hace años que vengo trabajando en este terreno, pero no sé más que ustedes. No, soy tan ignorante como ustedes. Me hiciste recordar a un profesor mío, el padre Hernán Hidalgo, que dijo, ¿saben cuál es lo común entre un profesor y un estudiante? Nosotros nos quedamos callados.
que los dos no sabemos nada. Pero ¿saben cuál es la diferencia? Que el profesor sabe dónde encontrar las herramientas necesarias. Qué genial. Gracias, Gerardo. Y la última pregunta del chat y la última pregunta de la manita levantada será de Italia, ¿sí? Así que solo 2 preguntas, las demás cuando regresemos y nos alcanza el tiempito. Gloria Milena nos dice, entonces, ¿por qué Jesús dijo que haremos cosas mayores que Él? Bueno, Gloria, habría que ver bien en el contexto que se está diciendo y bueno, ahí hay que tener hipótesis, o sea, arriesgar interpretaciones. No tengamos miedo a arriesgar interpretaciones. En muchas cosas yo creo que eso se ha cumplido. Por ejemplo, Jesús, que nosotros sepamos, no anduvo por América Latina. Y nosotros sí, llevando la buena noticia. Entonces, en ese sentido, Jesús nunca salió de su territorio y nosotros hemos sido capaces de anunciar la buena noticia en otros mundos, con otras lenguas, de otra manera. Entonces, en ese sentido, Jesús nunca fundó una escuela, nunca abrió un hospital, no hizo un centro bíblico y nosotros lo hemos hecho. En ese sentido, hicimos cosas mayores. Pero por más grandes que sean nuestras obras, nuestros discursos, siempre no le llegan a Jesús ni a los talones, ¿no? Digo, entonces está también esa realidad. Pero bueno, para seguir pensando, qué lindo. Son más importantes las preguntas que las respuestas. No se queden con las respuestas. Anoten las preguntas y síganse preguntando, repregúntense. Y sobre todo, si se animan, pregúntense por qué preguntaron tal cosa. ¿Por qué me interesa a mí tal tema? ¿Qué tiene que ver conmigo eso? ¿O es solamente una pregunta de curiosidad? Yo creo que no, que la mayoría de las veces que preguntamos, si lo hacemos con honestidad, eso también habla de nosotros y nos puede ayudar a conocernos un poco mejor y a aceptarnos y a querernos como somos, con nuestras limitaciones, con nuestras falencias. Así que adelante, a seguir preguntando. Y usted le dice, ¿usted guarda los alimentos en la heladera? Sí, le van a decir. ¿Y tiene freezer? Sí. ¿Y su bisabuela tenía heladera y freezer? No. ¿Y cómo guardaban los alimentos? Oh, compraban una barra de hielo y... Ah, entonces usted cambió todo. No sigue la tradición de sus abuelos. No. Tenemos nuevas herramientas, tenemos nuevas... Ahora, si alguna persona se quiere resistir a esto, no lo forcemos tanto, dejemos, ¿no? El que puede aprovechar esto, que lo aproveche, y el que no, que se quede con aquello. Si le sirve, si le alcanza, bueno, se ve que usted es una mujer inquieta y por eso está haciendo estos cursos a esta altura del partido y no está sentada ahí mirando la televisión a ver qué pasa con Rusia y demás. Se ve que le interesa y bueno, dele gracias a Dios que se interesa por esto. Pero el que no se interesa, no hay que forzarlo mucho tampoco. No, déjenlo. Pero sí estos ejemplos sencillos, ¿no? Es decir, nosotros creo que yo me encuentro con muchas personas que son así muy conservadoras, pero cuando tienen algún problemita de salud, buscan al médico con las últimas herramientas y se hacen hacer radiografías hasta de la oreja. Ah, ¿cómo? En la época de los apóstoles no había esto, ¿eh? Pero nosotros para cuidar nuestra salud y la belleza íbamos, ¿no es cierto?, a la farmacia a ver qué última crema salió para sacarme las arrugas. Nuestras abuelas no usaban esas cremas, nosotros sí. Entonces, si queremos ser conservadores, seamos conservadores en todo, andemos descalzos por el mundo, con un taparrabo y plumas en la cabeza y ya, como era hace 500 años atrás. Pero no podemos ser así. Así que qué lindo que muchas personas que están acá, que ya han pasado los 50, yo también me anoto ahí en esa lista, ¿no? Que hemos pasado los 50 y un poquito más también, qué lindo que sigamos metiendo herramientas en nuestra mochila, animándonos a repensar. No estamos cambiando, sino que estamos diciendo de otra manera
pensando con otra lógica, ¿no es cierto? Ustedes que son abuelos, yo también soy abuelo, ¿cuántas cosas traen nuestros nietos? Es decir, a ver, ¿cómo funciona el celular? Y nuestro nieto de 3 años, ¡pa!, mete el dedo donde nosotros no nos animábamos a meter. Y el celular funciona. Y nosotros no lo podíamos hacer funcionar. Entonces, aprendamos de las nuevas generaciones. No tengamos miedo. No tengamos miedo.